Y vamos a continuar con la serie de Colosenses. Amén. Vamos a abordar los versículos 10 y 11 del capítulo 3, de modo que le invito a abrir su Biblia. Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos? Mire, para tener el contexto, porque hay una conjunción en el principio del texto, una Y, ¿verdad?, que nos conecta con el versículo anterior. Leamos el versículo 9, 10 y 11, pero con especial enfoque en el 10 y en el 11, ¿verdad? Dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, ahora sí, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén y amén. El sermón en esta hora tiene por título El nuevo hombre en Cristo. A ver, hermanos, la carta a los Colosenses ha sido hasta este punto un poderoso manifiesto doctrinal sobre la supremacía y la suficiencia de Cristo. El apóstol Pablo se ha encargado de decirnos lo supremo, ¿verdad?, preeminente y superior que es Cristo para nosotros. Y en los primeros versículos del capítulo 3, Pablo hace un giro hacia la aplicación de estas verdades a nuestras vidas. De modo que si Cristo es preeminente doctrinalmente para nosotros, entonces nuestras vidas también deben reflejar esta verdad. ¿Ya? Pero por eso comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ya? El cristiano, por lo tanto, no sirve en función de lo terrenal, sino que su función o su unión con Cristo es determinante para buscar las cosas de arriba. Nuestra vida, dice el versículo 3, está escondida en Cristo. O sea, hay una unión que tenemos todos los creyentes con Cristo, el Señor que ha resucitado. Lo que significa que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que pertenecemos al reino eterno. Me encanta la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que nos pregunta cuál es ¿cuál es nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y responde: mi consuelo en la vida y en la muerte es que no me pertenezco, ¿verdad? Le pertenezco a Cristo. Y esto es fundamental respecto de lo que estamos entendiendo aquí. Y esta nueva identidad de estar unido a Cristo nos obliga a actuar, ¿verdad? Debemos hacer morir todo lo que le pertenece a la vieja naturaleza, al viejo David, a la vieja Viviana, al viejo Elías, ¿verdad? Y hacer resucitar ahora, ¿verdad? Revestirnos de aquella nueva identidad que el Señor nos da, ¿verdad? Esa identidad pecaminosa que vivía antes según los deseos terrenales deben ser exterminados en nosotros. Pablo no da lugar a una especie de neutralidad, ¿ya? Pablo no da lugar a una especie de tolerancia con las cosas que son de este mundo. La vida cristiana no es una mejora del hombre. El evangelio no es un medicamento que tú tomes para sanarte de tu enfermedad. El evangelio te mata y te resucita, te hace de nuevo completamente. Es algo ontológicamente, es algo sumamente profundo. Nacemos de nuevo, soy un nuevo hombre, una nueva mujer al respecto. Por eso el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego enumera una serie de pecados sexuales o deseos codiciosos que son incompatibles con la vida en Cristo. Y es aquí donde entra en escena este versículo 10 y el versículo 11. Y nos habla acerca de un nuevo hombre. Revestíos de un nuevo hombre, ¿ya? Y Pablo, hermanos, no solo nos llama a dejar atrás el pasado, sino que nos llama a revestirnos de una nueva identidad. Hay algo nuevo que Dios te entregó a ti, ¿verdad? Que hay algo nuevo que Dios te dio a ti. Y nos dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que revestirnos de eso nuevo que el Señor nos ha entregado. Una nueva humanidad que está siendo renovado conforme a la imagen de su Creador. Ahora bien, quiero hablarles primeramente como un punto preliminar, acerca de la utopía. Una utopía es algo imposible, ¿ya? La utopía fallida del nuevo hombre sin Cristo. Yo estoy seguro que más de alguien aquí habrá escuchado: hermanos, ciudadanos, colegas, compañeros, tenemos que buscar ese nuevo hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia
el ser humano ha intentado crear una nueva versión de sí mismo, ¿verdad? Todo lo viejo está malo, tenemos que lograr crear ese nuevo hombre. Diversas cosmovisiones, diversos sistemas políticos, diversos sistemas filosóficos han soñado con un nuevo hombre que logre superar la violencia, que logre superar la ignorancia, que logre superar la opresión. Y pueden haber motivaciones correctas quizás en el fondo, no lo sabemos, ¿verdad? Habría que hacer un estudio mucho más profundo al respecto. Pero todos estos intentos han fracasado y fracasan cada vez que se puede porque parten de una premisa equivocada. ¿Cuál es? El ser humano es esencialmente bueno y solo necesita ser educado o liberado o actualizado. Eso dice, por eso me asombra que cada vez que hay elecciones presidenciales, salen todos los políticos con palabras grandilocuentes, ¿verdad? A decir, lo vamos a cambiar todo porque ahora sí Chile va a surgir y todos se presentan como una especie de nuevo Mesías que va a salvar el país, tratando de traer una nueva sociedad, un nuevo hombre, cuando realmente la receta está completamente equivocada porque la premisa está equivocada. Hermanos amados, la Biblia nos enseña que el hombre no es bueno, ¿verdad? Ontológicamente hablando, naturalmente hablando, sino que nos enseña que el problema del hombre no está afuera de él. No es mi opresor, ¿verdad? No es el otro sexo, no es mi patrón, no son los comunistas, por otro lado, ¿verdad? Los problemas no son ellos, el problema está dentro del hombre, ¿verdad? Es dentro de él donde está el problema. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hablando del corazón, ¿verdad? Como ese elemento sustancial del hombre, la esencia del hombre. Por lo tanto, si la esencia del hombre es perverso y engañoso, ¿cuánto más nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca? Que solamente externalizan el problema que está en el corazón. Hermano, por eso el Evangelio no reforma a un viejo hombre. No se trata de darle un medicamento a ver si se mejora un poquito, ¿verdad? O la iglesia tampoco es un reformatorio, ¿verdad? Que algunos tienen esa idea de que la iglesia tiene que llegar. Mucha gente que sale de la cárcel, por ejemplo, sale a delinquir, conoció a los hermanitos en la cárcel, sale, sigue delinquiendo y dice, no, un día voy a volver a caminar para rehabilitarme, ¿verdad? Está esa idea extraña de que el viejo hombre hay que rehabilitarlo, hay que reformarlo. Pero el Evangelio no rehabilita ni reforma. El Evangelio te mata y te da nueva vida, que es muy diferente, ¿ya? Es muy distinto. Hermanos amados, no basta con reformar al viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado, ¿verdad? Está viciado conforme a los deseos engañosos, dice Efesios capítulo 4. O sea, no hay nada bueno que rescatar de ese viejo hombre. Hay que despojarse de él, como dice Colosenses 3:9. Despojaos del viejo hombre, como vimos en Colosenses. Por lo tanto, esos intentos imposibles, utópicos, como el ideal de la ilustración, de la razón, el nuevo hombre, ¿verdad? O los intentos marxistas de un nuevo hombre sin propiedad privada, o el actual transhumanismo que busca superar las limitaciones humanas, todas estas utopías se estrellan contra una pared cuando se dan cuenta que la realidad y el verdadero problema es el pecado del hombre. No vas a lograr cambiar la sociedad, ¿verdad? Simplemente con políticas, porque vas a entrar muy bondadoso al poder y vas a terminar siendo un dictador, ¿verdad? Porque el problema, hermano amado, hermana amada, no es una política pública, una política social, que pueden ser algunas de ellas muy beneficiosas y que hay mucho de gracia común en ellas. Pero el problema real del hombre es el pecado. Por lo tanto, cuando se estrellan contra la realidad del pecado, la utopía se cae a pedazos. La humanidad caída no puede salvarse a sí mismo, porque el hombre, cuando quiere salvarse a sí mismo, termina construyendo una torre de Babel y termina más confundido de como cuando empezó. Porque el hombre, dice la palabra en Efesios, está muerta en delitos y pecados. Incluso algunos caminos religiosos sin Cristo caen en este error. El moralismo sin el Evangelio. Púlpitos donde solo se predica, no hagas esto, no hagas acá, no hagas allá, vístete así, vístete acá. Y el Evangelio transformador no es predicado.
El legalismo sin gracia, ¿verdad? Que solamente se dedica a juzgar y a criticar y a hacer pebre a los demás sin enfocarse en sí mismo o sin entregar esa mano de ayuda que nos trae el Evangelio. O también las famosas experiencias emocionales sin conversión real, porque un día lloré en un púlpito, ¿verdad? Pasé adelante, pero nunca transformó en mi vida, nada cambió en esa vez, ¿verdad? Todas estas cosas, hermanos amados, son sucedáneos de evangelio. Nos dan la idea de que posiblemente hay algo nuevo en mí, pero en realidad no ha cambiado nada. Lo que realmente tiene que cambiar es el ser, es el corazón, ¿verdad? Por eso el Señor, claro, mediante el profeta Ezequiel nos dice que nos prometía que Él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón nuevo en nosotros, un corazón de carne. Eso no lo puede hacer ni un cirujano, hermano amado. Ni el mejor cirujano de Harvard puede hacerlo. Eso solamente lo puede hacer el Señor por medio del Espíritu Santo. Hermanos, John Owen dijo algo muy interesante. Él dijo: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Porque no se trata de mejorar el viejo hombre, sino de revestirse de un nuevo hombre creado según Cristo. Ahora vayámonos, habiendo visto esta falsa idea del nuevo hombre que tiene algunas cosmovisiones y filosofías, veamos la Escritura, lo que dice en el versículo 10, el verdadero hombre nuevo. ¿Quién es el verdadero hombre nuevo? Pablo nos dice que este nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Hermanos, es una obra, este hombre nuevo, es una obra que comienza con la regeneración, ¿verdad? Con el nuevo nacimiento. Es un milagro que comienza en un momento determinado cuando de repente aquello que amaba, ya no amo más. Y aquello que aborrecía, ahora lo amo, ¿verdad? Para hacer una pequeña ilustración cortita, hay un momento determinado en la vida de cada creyente en la que nace de nuevo. A eso se le llama regeneración. ¿Y qué significa eso? Que en ese momento creemos en Cristo, ¿verdad? Nos aferramos a Cristo, creemos que somos pecadores y ahora aborrecemos el pecado y amamos a Cristo, queremos buscarlo a Cristo. Ese no es un cambio solamente intelectual, es un cambio total que ocurre en nosotros. Por eso a eso se le llama nuevo nacimiento o regeneración. Y todo eso también se desarrolla progresivamente por el Espíritu en conformidad a la imagen de Cristo. Aquí no hay espacio para el orgullo humano ni para mérito personal, ¿verdad? Es una obra completamente de Dios por gracia y para su gloria. Por eso, el nuevo hombre, según el Evangelio, no es una utopía inalcanzable ni una aspiración sociopolítica. Es una realidad presente. Cuando nosotros nos abrazamos, oramos juntos, oramos los unos por los otros, lo que estamos viendo, hermanos amados, es una comunidad de regenerados. Es una comunidad de nuevos hombres y nuevas mujeres que han sido creados para Dios, que han sido creados en Cristo para el Señor. Somos distintos a los hombres de afuera, a las mujeres de afuera. Buscamos las cosas de arriba y no las terrenales. Por lo tanto, hermano, es una realidad presente en la vida de todo creyente por la unión que tenemos con ese Cristo que ha resucitado. Y esta es nuestra verdadera esperanza. Nuestra esperanza no es que podemos mejorar superficialmente, sino que hemos nacido de nuevo, que hay una nueva creación en nosotros. Y eso, hermanos amados, es una esperanza maravillosa. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice con potencia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta que tú tienes que hacerte es la siguiente: ¿estoy en Cristo? Porque si estás en Cristo, hay un nuevo hombre en ti, que tiene que buscar perdonar, que tiene que buscar amar, que tiene que buscar servir, que tiene que buscar tener paciencia, ¿verdad? Los unos con los otros, soportándonos los unos a los otros. Esta nueva creación tiene sustento, esta nueva creación no tiene sustento en sí, o no tiene un fin en sí misma, sino que tiene un modelo definido. ¿Quién es su modelo? Cristo. Es Cristo ese modelo, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, pero también es el arquetipo perfecto. Escuche bien, Cristo es el arquetipo perfecto de la humanidad redimida. ¿Qué quiero decir con esto? Para que escuche bien. Adán, el primer hombre que estuvo en este mundo, nos llevó a la ruina, ¿verdad? Él era un protoarquetipo, ¿verdad? Nos llevó a la ruina. Cristo, el denominado postrer o segundo Adán,
nos llevó a la gloria. ¿No le parece acaso esto glorioso, hermanos amados, poder comprender estos misterios, que en Cristo tenemos la victoria, ¿verdad? Y el arquetipo perfecto que no tuvimos antes. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 49. Preste mucha atención para que vayamos entendiendo. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice: mas lo espiritual no es primero, dice, sino lo animal, o sea, Adán, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, fue hecho del polvo, ¿verdad? Adán fue hecho por lo tanto, es de la tierra, terrenal. Pero el segundo hombre, estamos hablando de Cristo, que es el Señor, es del cielo, ¿verdad? ¿Cuál? El terrenal, también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal hasta ahora, traeremos también la imagen del celestial. Hay dos hombres que determinan la historia de la humanidad: Adán y Cristo. Hay dos hombres, y todos en el cielo serán juzgados según en quién se encuentren escondidos, en Adán o en Cristo, ¿verdad? O en lo terrenal o en lo celestial. Amados hermanos, es en Cristo que vemos lo que realmente significa ser un verdadero humano. Perfecto en obediencia, perfecto en amor, perfecto en santidad, el verdadero nuevo hombre, en comunión con Dios y con los hombres. Ese es Cristo, el arquetipo perfecto. Si alguien desea tener una correcta antropología, ¿verdad? Si alguien quiere saber quién es el hombre, cómo es el hombre y a qué va a llegar el hombre, lo primero que debe hacer es mirar el ejemplo perfecto de lo que es ser un verdadero hombre. Cristo, hermanos, es el verdadero hombre. De modo que la antropología, escuche bien, alguno querrá estudiar antropología, que es la ciencia que estudia al hombre. ¿Quién es el hombre en esencia? ¿De dónde viene el hombre? ¿Hacia dónde va a llegar el hombre? Eso es la antropología, ¿verdad? De modo que la antropología siempre debe ir de la mano con la cristología. Si alguien quiere saber quién es el verdadero, cómo es el hombre, de dónde viene, quién es, hacia dónde va, lo primero que tiene que hacer es ver el arquetipo del hombre. Y ese es Cristo, el verdadero hombre. Estamos teniendo palabras profundas aquí. Así que, hermano amado, amada hermana, el nuevo hombre no es una construcción social o ideológica, es un ser que ha sido regenerado. Tú y yo ya somos participantes de esa nueva humanidad. Hermano amado, es un ser que ha sido regenerado, transformado y que está siendo conformado a la imagen del arquetipo, a la imagen de Cristo. Como dijo Juan Calvino, no conoceremos bien a Dios hasta que contemplemos su imagen en Cristo, y no conoceremos bien al hombre hasta que veamos al hombre perfecto en él. Es en Cristo que conocemos a Dios y conocemos al hombre perfecto. Este no es un cambio superficial, hermanos. No es simplemente un cambio de conducta moralista. No es un cambio sociopolítico, ¿verdad? No es un cambio social, es un cambio, hermano, profundo, ontológico. No es solo para dejar de hacer lo malo y ahora hacer lo bueno. Es que antes yo robaba, mataba, fumaba pasta, ¿verdad? Y ahora quiero hacer las cosas buenas. No se trata de eso, hermano. El evangelio no es eso. El evangelio es un cambio profundo en el corazón del hombre, ¿verdad? Donde un hombre es muerto y vuelve a la vida y es hecho de nuevo en todo nuestro ser, cambiando nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad. Esta renovación, hermanos, es la renovación que Dios hace, no viene de nosotros. Y es una renovación continua que se va renovando día tras día, ¿verdad? A la imagen de Cristo, lo que implica que no es algo que suceda instantáneamente. Porque todavía quedan muchos atisbos, ¿verdad?, en nosotros de esa vieja humanidad. Todavía nos queda algo de ira, quizás, algo de envidia, algo de codicia que tenemos que ir matando en nosotros, hermanos amados. Pero gloria a Dios porque ya hay un nuevo hombre, una nueva mujer en ti y en mí, que nos da el poder para ir venciendo y revistiéndonos de aquel arquetipo perfecto, el cual es Cristo. Hermanos amados, somos sostenidos por la gracia de Dios en la vida cristiana, y eso es suficiente para creer que tenemos victoria. En todas estas cosas, decía el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Ahora bien, veamos, el apóstol Pablo habla que esa nueva criatura, ese nuevo hombre ya no está separado por etnia, ¿verdad?, por culturas, sino que existe ahora un verdadero nuevo hombre, la cual evidencia la verdadera inclusión del evangelio. El evangelio es inclusivo, sí, hermano ultraconservador.
El Evangelio es inclusivo y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Vea lo que dice el versículo 11, 3:11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué interesante, hermano amado, amada hermana. Pablo, cuando habla de este nuevo hombre, de esta nueva humanidad, no solamente está destacando esa transformación interna del creyente, sino también cómo es que esta transformación trasciende todas las divisiones humanas que existen, ¿verdad? Definidas antes, que antes definían la identidad del individuo. A mí, como decía, no, mejor no. Voy a omitir lo que iba a decir. El Espíritu Santo dice, no, ahí no, por ahí no. Hermano amado, antes, por eso es que en la iglesia no puede existir discriminación racial, económica, ¿verdad? Política, no puede existir ese tipo de discriminaciones, porque todas ese tipo de discriminaciones son propias del hombre caído, son propias de la humanidad caída. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio es un mensaje radical que desafía todas las estructuras sociales, culturales, políticas e inclusive religiosas de la época y de ahora también atingente para nosotros. Y por lo tanto sigue resonando hoy día con fuerza lo que dice la palabra del Señor. Las distinciones y diferencias humanas no deben ser un obstáculo para una vida de santidad en la iglesia. Las diferencias humanas no pueden ser una separación que nos impida amar a nuestro hermano o hermana, ¿verdad? Cuidémonos de poner barrera entre nosotros mismos. Es que yo fui criado de otra forma, ¿verdad? Es que este tiene mucha plata o tiene poca plata. Es que este piensa de esta manera políticamente, este no. Es que este, no sé, culturalmente este es de otra nacionalidad y yo no lo acepto mucho. Ojo, hermanos amados, ojo. Dice la palabra del Señor que no hay griego ni judío, ¿verdad? En ese nuevo hombre no hay griego ni judío. En otras palabras, no hay límites de nacionalidad. La división entre judíos y gentiles era una de las barreras más profundas en el mundo antiguo, ¿verdad? Los judíos consideraban a los gentiles como impuros, inclusive como perros, ¿verdad? Como perros, excluidos de las promesas de Dios. Pero en Cristo, hermano amado, amada hermana, esta división desaparece totalmente, ¿verdad? La pertenencia a Cristo trasciende cualquier nacionalidad o etnia. A mí no me importa si eres de tal o cual nacionalidad, a mí me importa si tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, eres mi hermano. Somos parte de ese nuevo hombre, ¿verdad? De esa patria celestial. Como dice Pablo en Efesios 2:14, Cristo derribó la pared de separación entre judíos y gentiles. Ya no hay nacionalidad. ¿Ya? En segundo lugar, dice la palabra, no hay circuncisión ni incircuncisión. En otras palabras, no hay diferencias tradicionales o religiosas en Cristo. En el sentido externalista, en el sentido formalista de lo que me refiero a religión, ¿verdad? Los judíos se gloriaban por tener la circuncisión. Ellos decían, nosotros somos circuncisos, porque tenemos la promesa, ¿verdad? Como signo de su pacto con Dios. Los gnósticos, según lo vimos hace un par de semanas atrás, enseñaban que la circuncisión era esencial para tener una verdadera vida espiritual. Sin embargo, Pablo dice que este acto ritual no tiene valor para la vida cristiana. La salvación no depende de rituales externos, sino de la obra en Cristo, en el corazón del creyente, la obra que Cristo hace en el corazón del creyente. Eso es lo que verdaderamente trasciende. En Cristo todas las distinciones religiosas y de tradiciones quedan anuladas, porque la nueva vida en Él no se basa en las obras externas. Acompáñenme por favor a Romanos 2, 28 y 29, por favor. Romanos 2, 28 y 29 para reforzar este punto. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuánta gente se jacta diciendo, no, yo fui bautizado, así que ya estoy salvo, ¿verdad? Pensando que ese rito lo va a salvar, ¿verdad? Pero
no hay diferencias, no hay circuncisión ni incircuncisión. Lo que importa es si estás en Cristo o no estás en Cristo. No hay diferencias culturales, dice la palabra bárbaro, no hay bárbaro ni escita, ¿ya? En el mundo griego, todos los que no eran parte de la cultura griega o no hablaban griego eran considerados bárbaros, rufianes, paganos, o sea, gente sin clase, por así decirlo, ¿verdad? Habían pueblos bárbaros que eran muy violentos. Y los escitas, particularmente, eran eran considerados los más bajos dentro de esta categoría de bárbaros, ¿ya? Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que en Cristo las categorías culturales ya no defienden nuestra posición ni nuestro valor. Ya no definen nuestro valor ni nuestra posición. ¿Qué va a pasar cuando venga alguien aquí que quizás lo consideremos flaite, ¿verdad? O desclasado, o alguien que abiertamente entre, ¿verdad? Con una apariencia absolutamente distinta a la que estamos acostumbrados. Ojo con eso. Lo importante es que estemos en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Cristo no hace acepción de culturas, ¿verdad? Ya no hay divisiones culturales. La riqueza de la iglesia está en su diversidad, hermanos amados. Estamos unidos, somos diversos y estamos unidos, ¿verdad? En Cristo. Pero esa diversidad debe ser un reflejo de la unidad que hay en Cristo, no una fuente de división. Recordemos lo que pasaba en la iglesia primitiva, porque muchos idealizan la iglesia primitiva como una iglesia sin pecados, ¿verdad? Pero fíjese que en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 6, se nos dicen que las mujeres de las esposas de los griegos habían sido descuidadas, ¿verdad? Porque no eran judías, ¿verdad? Habían sido descuidadas las mujeres. Déjeme ser asertivo con lo que quiero decir. Hechos capítulo 6, en los primeros versículos nos dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había una división cultural en la iglesia primitiva, hermanos amados. Fue ahí que se establecieron diáconos para que se percatasen de estas cosas, de que no hubiesen, ¿verdad?, divisiones culturales, que no fueran desatendidas una familia por ser de una nacionalidad específica o por ser de una población específica, ¿verdad? No puede haber divisiones dentro de la iglesia en ese sentido. Por lo tanto, hemos visto hasta ahora que en el Evangelio no hay nacionalidades, no hay diferencias tradicionales y no hay diferencias culturales. Y por último, no hay diferencias sociales. Lo último que dice el apóstol Pablo, dice que no hay siervo ni libre. Y en la sociedad romana, la diferencia entre esclavos y libres era extremadamente marcada, ¿ya? De hecho, lo he dicho en algunas ocasiones, lo dejé en el seminario. Bueno, en mi primer año cuando estudié Derecho, lo primero que me enseñaron, una de las cosas primeras que me enseñaron fue Derecho Romano, ¿ya? Y cómo la sociedad romana hacía tanta distinción entre el hombre libre y el hombre esclavo, ¿verdad? Y en la sociedad romana, por lo tanto, esa distinción estaba sumamente marcada. El esclavo era esclavo. Sin embargo, Pablo aclara que la posición social de una persona no tiene impacto en su valor espiritual. Hoy día no hay esclavitud, gracias a Dios. Todos nosotros nacimos, nuestra Constitución nos dice que cualquiera que nace aquí en Chile es libre, y cualquiera que pisa Chile es libre automáticamente. No existe la esclavitud. Pero en ese momento era súper importante esto, porque si bien un esclavo podría buscar su liberación, su vida espiritual no dependía de su estatus social. Imagínense, hermano amado, negarle el evangelio, negar la hermandad, el compañerismo de la iglesia a alguien simplemente porque era esclavo. Porque la cultura podía influenciar demasiado a la iglesia. Porque en Cristo, dice Pablo, todos los creyentes son igualmente herederos del reino, sean pobres, sean ricos, sean esclavos o sean libres. Hermanos, ¿sabe qué es lo más hermoso? Que el evangelio trajo, hermanos amados, un rompimiento cultural, ¿verdad?, al mundo. La esclavitud fue abolida en gran parte gracias al evangelio, hermanos amados. De hecho, hay casos documentados de esclavos que llegaron a servir como oficiales de la iglesia en los primeros siglos. ¿No le parece eso glorioso? Un esclavo predicando la palabra mientras su amo lo escuchaba como predicaba el evangelio.
Eso solamente lo hace el Evangelio, hermanos amados. Eso solamente lo hace el Evangelio. La enseñanza de Pablo, hermanos, sobre esa desaparición de las distinciones humanas en Cristo nos desafía a nosotros a vivir como un solo cuerpo. Es en la iglesia, hermanos amados, donde no debe haber lugar para barreras que excluyan a los demás en función de su cultura, estatus social, etnia o nacionalidad. Estas diferencias no deben ser motivo de división, sino de celebración de diversidad que refleja la obra de Cristo en todos los creyentes. Me alegra porque aquí hay ancianos, ¿verdad? Hay niños pequeños, hay algunos que están por nacer, hay, ¿verdad? Hay gente con estudios, hay otros que no, hay gente que tiene plata, hay gente que no tiene tanta, ¿verdad? Hermanos, la diversidad en la iglesia es la que hace su riqueza, porque el evangelio no fue dado solamente para una cierta clase social o una cierta clase política, una cierta clase, etcétera, ¿verdad? Académica. Hermanos, eso es rico, que sigamos cultivando y amándonos los unos a los otros, como decíamos, hablábamos en los primeros versículos de este culto. La iglesia debe ser inclusiva, hermanos amados, en ese sentido. No porque todos los caminos nos lleven a Dios, sino porque en Cristo todos somos una nueva creación. Este es un testimonio del poder transformador del Evangelio, que no discrimina ni excluye, sino que nos invita a todos a ser parte de una nueva familia renovada por Cristo. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, el crecimiento de la iglesia ha sido a menudo marcado por la segmentación, ¿verdad? Por la segmentación, donde las iglesias se han dividido por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, raciales o políticas. Todavía hasta el día de hoy en Estados Unidos hay iglesias donde los negros se sientan en un lado y los blancos en otro lado, ¿verdad? O los latinos en otro lado, son separados del americano, digamos, del norteamericano. Esto ha causado mucho daño al testimonio de la iglesia, porque ha creado barreras artificiales que niegan la verdad central de la unidad en Cristo. En lugar de ser una luz que une, la iglesia a veces ha permitido que el mundo lo divida, ¿verdad? Que el mundo divida lo que Cristo ha hecho uno. Por lo tanto, hermanos amados, es importante que entendamos aquello. Por ejemplo, el Igle Crecimiento también ha hecho daño en ese sentido. Iglesias para jóvenes, ¿verdad? Iglesias donde lo fundamental es tener entretenida a la juventud, donde nunca vas a ver un hermano anciano, una hermana anciana. ¿Por qué? Porque es una discoteca prácticamente el culto, ¿verdad? Entonces segmentan la iglesia, segmentan las iglesias para cierto tipo de edad etaria o iglesias para gente rica, iglesias para gente pobre, iglesias, ¿verdad? Mucho dolor me causa ver que iglesias sanas e históricas no se metan muchas veces en poblaciones, ¿verdad? Y que sobre todo nuestros hermanos pentecostales abundan en las poblaciones, pero muchas veces no llega la profundidad del evangelio, ¿verdad? Enseñando en las poblaciones por alguna razón. Hay algo del elitismo quizás, nos sentimos superiores un poco intelectualmente los que somos presbiterianos, reformados, no sé, que el Señor nos ayude a llegar a donde no hay, al vulgo, si queremos. Amén. Porque el Señor no puede, el Evangelio no hace acepción de personas. Hermanos, fuera de Cristo hay división, pero en Cristo hay reconciliación, porque solo en Él los enemigos se hacen hermanos, solo en Él. Hermanos, para terminar, la última frase del versículo 11 nos dice Pablo que Cristo es el todo en todos. Para cerrar este sermón, recordemos esto, que esta declaración, Cristo es el todo en todos, resume el mensaje central del Evangelio. Cristo no es solamente una parte de nuestra vida, ¿verdad? Él es el todo. En Él encontramos nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestro propósito y nuestra unidad. En Él y solo en Él. En Cristo, todos los que creemos estamos unidos en Cristo, sin importar nuestras diferencias, porque Él es el fundamento que nos une. Por eso te amo, por eso nos amamos los unos a los otros, ¿verdad? Y el modelo que nos transforma es Cristo. Nuestro referente es Cristo, nuestro ejemplo, el arquetipo es Cristo. Por lo tanto, en este pasaje hemos visto cómo la vida cristiana es un proceso de transformación hacia la santidad y hacia la semejanza de Cristo. Al respecto, quisiera concluir con una frase que dijo Martín Lutero y que la hice llegar en la semana a ustedes. Él dijo: aún no somos lo que seremos, pero estamos creciendo para llegar allá. El proceso aún no ha terminado, pero está avanzando. Este no es el fin, pero es el camino. Aún no todo brilla con gloria, pero todo está siendo purificado.
No te sientas defraudado, hermano. No te sientas desesperado. Estás en el camino correcto, amado hermano, amada hermana. Estas palabras resuenan con lo que Pablo enseña en este pasaje. El nuevo hombre no es algo que se alcanza instantáneamente, sino que es un proceso continuo. A medida que seguimos a Cristo y crecemos en Él, nos estamos renovando día tras día, conformándonos más a su imagen. No estamos completos aún. No estás terminado todavía, ¿verdad? No estamos terminados. Hay mucho que mejorar, hay mucho que cambiar en nosotros, pero estamos siendo transformados por la gracia de Dios. El camino no ha terminado, pero estamos avanzando en cada uno de nosotros. Y todo lo que estamos viviendo está siendo purificado para la gloria de Dios. ¿No le parece esto maravilloso? El nuevo hombre no se encuentra en ideologías ni cosmovisiones ajenas a Cristo. A menudo el mundo busca una mejora humana sin Cristo, pero solo en Él es que encontramos la verdadera transformación. Ninguna filosofía secular puede ofrecer la nueva creación que sí ofrece Cristo. Él es el modelo perfecto de la humanidad redimida y solo en Él somos transformados. Te animo, hermano, no te desanimes por tus imperfecciones, no te desanimes por el largo camino que aún tenemos por delante, hermano, amada hermana. El proceso de santificación a veces es lento, pero es seguro, porque Cristo es el que comenzó la buena obra, ¿verdad? Y por lo tanto ese proceso es llevado por el Espíritu Santo en nosotros. Lo que hoy parece imperfecto, un día será glorioso, porque Cristo completará la obra que ha comenzado en todos. Él, el que es todo, está en nosotros, transformándonos, renovándonos día tras día y llevándonos a ser lo que seremos en Él, perfectos como Él es perfecto. Así que, para terminar, no olvidemos que nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino en Cristo. Él es el principio y el fin de nuestra fe. Y en Él la transformación es segura, aunque no la veamos de repente. De repente no tenemos una perspectiva amplia para ver todo lo que hemos avanzado. Pero Cristo nos ve perfectos, ¿verdad? El Señor nos ve perfectos en Cristo. Alentémonos los unos a los otros con esta verdad. El proceso sigue adelante y aunque aún no somos lo que seremos, estamos creciendo hacia esa gloria que nos espera. Sigamos caminando con fe, sabiendo que en Cristo la obra de transformación nunca se detiene. Amén. Soli Deo Gloria, pongámonos de pie, oremos al Señor.